Gracias. Así que sobre la base de lo que hemos estado hablando hasta ahora vamos a entrar en esta capa de inteligencia de la que estaba hablando, pero es más que eso. Eh, el tema de la modernización de la red tiende a cubrir un rango más amplio de esa pirámide y hablaremos más sobre eso a medida que avanzamos hacia el final de mi sección. Así que, siguiente, por favor. Como han estado escuchando repetidamente, siguiente, por favor. Gracias. Así que realmente creemos que deben comenzar con lo que se está tratando de lograr. Así que lo que llamamos en el modelo de la red, enfoque de modernización, que es el enfoque de SPX, son principios y objetivos. Y los principios son esos principios para su Estado, para su comisión, en términos de lo que se está tratando de lograr con su trabajo. Y ese es un buen punto de partida, lo llamamos nivel cero porque ya existe. Esas son las cosas que ha enumerado en las placas o espacios públicos en términos de lo que se está tratando de lograr. Los objetivos serían de eso y esos objetivos se relacionan con aspectos específicos de lo que estás tratando de lograr respecto a la modernización, pero la modernización en el contexto de lo que se remonta a esos tres dominios superpuestos en el proceso de planificación de la distribución, es decir, qué estás tratando de lograr con resiliencia y confiabilidad, qué estás tratando de lograr con la integración o utilización de la DER en términos de no utilización de cables u otras elección del cliente como parte de ese paraguas, y qué debemos hacer también con la seguridad básica, la eficiencia operativa y similares de la red y cómo influye la modernización en eso, cómo pensamos sobre la superposición de la inteligencia y capacidad más sofisticada para hacer que esto funcione. Entonces, estos objetivos realmente se ajustan a eso. La parte en la que nos enfocamos en este proceso gira en torno a funcionar esos objetivos, cuáles son las capacidades que deseas lograr y pasaré por un ejemplo. Luego, eso impulsa una cierta funcionalidad a nivel más granular y luego eso determina cuáles son los requisitos que necesitas para la tecnología y por lo tanto puedes tomar decisiones tecnológicas para satisfacer esos requisitos, esa funcionalidad que respalda una capacidad que cumple los objetivos y el círculo dentro de ese conjunto de principios para ese estado. Entonces, así es como lo pensamos. Lo que llegué allí en la tercera viñeta es realmente importante, así que por favor no inicien la conversación hablando de tecnologías, no empiecen a hablar de todas las cosas maravillosas que puede hacer la tecnología, porque sin contexto realmente no habrá nada que te llevará demasiado lejos en la conversación. Es mejor comenzar a hablar sobre principios y objetivos y tratar de trabajar en las capacidades y la funcionalidad y luego comenzar a tener una conversación sobre las opciones tecnológicas y lo que éstas pueden lograr. Porque sin comprender qué es lo que estás tratando de lograr y cómo estás tratando de abordarlo en términos de ejecución de esos objetivos, comenzar a perder la conversación, comenzar a no ser del todo productiva. Así que con eso tenemos un enfoque de varios pasos en la siguiente diapositiva. Y este enfoque realmente divide dos dimensiones en dos que están interrelacionadas. Una está desarrollando una estrategia general basada en esa taxonomía de la diapositiva anterior, es decir, cuáles son la misión y los principios con los que la comisión está constituida y avanzando para lograr los objetivos específicos en los que se refiere a la modernización y luego, por tanto, qué capacidades y funcionalidades. Luego de eso existe la necesidad de considerar las consideraciones y estrategias arquitectónicas. Esto va parte de lo que hablaba antes en cuanto a los microredes y cómo se aprovechan de eso y cómo pensamos sobre esa estructura. También hay una dimensión arquitectónica en torno a cómo pensamos sobre el papel que desempeñan las comunicaciones, qué tipo de comunicaciones y cómo encajan los datos, dónde están los distintos dispositivos y cómo organizamos la tecnología de la información y comunicación en las plataformas de software. Hablaremos un poco más sobre eso. Sí que hay algo de arquitectura relacionada con la forma en que pensamos en los sistemas
y cómo se unen. También tenemos una arquitectura que piensa en la red en general en términos de cómo pensamos acerca de esta red, como algo distinto a lo de los próximos 10 años o más. Luego hay una secuencia que luego esa estrategia informa si está relacionada con planes de implementación específicos y eso comienza tomando esos requisitos de funcionalidad, desarrollando esos requisitos. Hay una técnica llamada casos de uso que se utiliza y escucharán a la gente de Equity que realmente han aplicado esto hace 15 años con gran parte de la actividad en la red inteligente o Smart Grid que muchas empresas de servicios públicos de la industria utilizan y casos de uso que aún se están realizando para derivar los requisitos. Es importante. Luego pensamos en qué tecnologías podríamos necesitar a nivel holístico y cómo pensamos en organizar esas tecnologías en un sistema. Y luego pueden comenzar a elegir tecnologías particulares, por ejemplo, a través de procesos de adquisición y similares, ya sea que estén hablando de sistemas de medición o reconectadores, incluso potencialmente buscando soluciones de terceros que podrían encajar en esa combinación. Eso es DR que proporcionó soluciones u otro software como soluciones de servicio, en algunos casos asigna operaciones en algún lugar como un servicio que es un poco más sofisticado. Y luego planes de implementación, cómo se combinan estos elementos en una hoja de ruta para un plan de implementación total de un año específico. Hay una diferencia de dimensión temporal entre estos dos. Por lo general, la estrategia tiende a ser un horizonte más de largo plazo, que incluye una hoja de ruta finalizada, una hoja de ruta conceptual sobre horizontes más largos, en aproximadamente 10 años, y una implementación tiende a ser algo muy específico a corto plazo, generalmente menos de 5 años. Y en términos de especificidad, en algunos casos puede ser más largo, pero en términos generales, para la modernización de la red estamos hablando de un horizonte de 5 años. Ahora, es muy posible que en una jurisdicción particular, la empresa de servicios públicos haya propuesto la implementación de la red case o una aplicación separada y no necesariamente se ha establecido una estrategia a través de un procedimiento o algo similar. O la empresa de servicios públicos y su implementación propuesta no ha proporcionado una estrategia o un contexto a más largo plazo en el que encajaría esa implementación. Y pienso aquí lo que estamos tratando de señalar es que si bien es posible que no haya pasado por un proceso de desarrollo de estrategia, aunque varios estados lo han perseguido, eso informaría estas implementaciones. Si se te presenta una implementación, definitivamente debes requerir que se proporcione el contexto estratégico para que al menos como mínimo puedan comprender cómo están pensando, lo que están proponiendo implementar encaja y cumpliría con el tipo de objetivos que creen que son importantes, y ya sea que hayas identificado sus objetivos o no, al menos la empresa de servicios públicos propuso cuáles creen que son los objetivos y a partir de ahí puedes evaluar si lo hicieron bien o no y por lo tanto a través de un camino lógico determinar si las inversiones realmente satisfacen ese objetivo. Así que hay formas de trabajar esto en un par de dimensiones distintas. Vamos a entrar un poco más en detalle en la siguiente diapositiva sobre cada uno de esos aspectos. Así que siguiente, por favor. La siguiente diapositiva realmente habla de esta idea de cómo tomamos y desarrollamos un conjunto de objetivos. Y hay un ejemplo aquí de Ohio y hay varios ejemplos en el medio oeste que se pueden aplicar a varios estados que han realizado esfuerzos similares. Pero realmente lo que estamos viendo aquí es que hay una gama de posibles tipos de objetivos que pueden utilizarse para un estado en particular o una empresa de servicios públicos en particular. Y esto es importante identificarlo. Esta es una lista genérica que se ve a través de los Estados Unidos y lo que identificamos no es necesariamente una lista completa, es bastante inclusiva, pero cada localidad, cada estado determinará su propio conjunto de objetivos. Pero es importante utilizar esto como punto de partida para cualquier proceso de planificación, incluida la modernización de la red. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay una versión simplificada de cómo pensamos que los objetivos se convierten en capacidades. Entonces, si tenemos esos tres
dominios amplios que señalé en ese diagrama de Venn en presentaciones anteriores, tenemos esta responsabilidad y resiliencia, tenemos seguridad y eficiencia operativa, además de la integración y la utilización de los DRs. Esos tienden a ser los grandes objetivos. Obviamente los objetivos son más detallados como mostramos de una diapositiva anterior y se asignarían a estos. A partir de ahí empezamos a ver cuáles son las capacidades necesarias y si las capacidades tienden a dividirse en tres categorías. Una es la planificación. Entonces, ¿qué herramientas de planificación adicionales o datos similares o potencia de cálculos analíticos se necesitan para procesos de planificación? ¿Qué aspectos de las buenas operaciones, incluidas las cosas en el campo, en términos de infraestructura, necesitarían respaldar las operaciones de la red? A esas cosas las llamamos operaciones de mercado, pero eso tiene que ver con cosas como administrar programas de respuesta a la demanda, alternativas sin cables, cualquiera de esas actividades relacionadas con la utilización de recursos distribuidos o permitir que esos recursos participen en los mercados mayoristas que pueden ser necesarios a nivel de distribución para habilitar, que sería parte del mercado de operaciones, digamos, a paraguas. Y nuevamente hay un conjunto detallado de capacidades que me gustaría articular. Aquí lo que estamos tratando de señalar es que históricamente aquellas áreas que se muestran en círculos negros o medios negros son aspectos que formaban parte del proceso de planificación tradicional. Aspectos sombreados en azul son aquellos que son una especie de áreas nuevas en las que tuvo que pensarse de manera un poco distinta, tanto en el proceso de planificación como en cómo abordarlas de la función de la modernización de la red. Eh, entonces, encuesta rápida, ¿se han establecido en su estado objetivos claros de modernización del tipo que se está mostrando? En algunos estados, esto quizás a través de legislación o regulación no ha sido propuesto por las empresas de servicios públicos. Si no ha estado en el estado o no ha sido por votación, todavía no. En cualquier caso, o no está claro si se han establecido. Ok. Gracias. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí tienes un ejemplo y necesito acelerar el ritmo porque creo que necesitamos un poco de tiempo para la presentación del QWERTY. Entonces, en el ejemplo de la taxonomía, comenzando con un objetivo aquí, objetivo sería la confiabilidad. Por lo tanto, reclutamiento y reducción de la duración de las interrupciones para con los clientes. Y en la medida de lo posible es genial poner algo específico en términos de una métrica clara asociada. En este caso estoy diciendo el desempeño del CAIDI del segundo cuartil de 2025. La capacidad sería mejorar la identificación de interrupciones y la restauración del servicio al cliente. Podría haber múltiples capacidades, solo elijo esta como ejemplo. Y para lograr esa capacidad, aquí están las funciones que son necesarias. Necesitamos hacer una identificación de fallas. Además, hacer la localización de estas, el aislamiento de las fallas también y la restauración del servicio. Y para hacer esto hay una gama de tecnologías que podrían aplicarse para indicadores de corriente de fallas, notificación de interrupciones de medidores, sistemas de gestión de interrupciones, sistemas de información espacial para conocer la dimensión de la ubicación, sistemas de gestión de distribución o un sistema SCADA, algunos interruptores automatizados y un sistema de gestión de trabajo. Eso, pero es un sistema de gestión del trabajo para dirigir a las comillas al salir y su dimensión de restauración del servicio. Entonces, esto intenta darles una idea de cómo puede fluir y, por lo tanto, si recibes una propuesta sobre la modernización de la red y alguien dice, estoy tratando de mejorar la confiabilidad, deseas poder ver algo que esencialmente les permita obtener este tipo de visibilidad sobre cómo se está proponiendo cualquier inversión en particular, digamos, un sistema de gestión de interrupciones que podrá rastrearse a través de esta secuencia para ser capaces de decir, bueno, la gestión de interrupciones respaldada en la restauración del servicio y la ubicación de fallas, identificación de fallas, así como las
tres, que luego se relacionan con la identificación de interrupciones, entre otros. Entonces, poder hacer este vínculo es una dimensión importante, creo que te ayuda en tu toma de decisiones. Siguiente, por favor. Ahora, la otra cosa de la que hablamos en la modernización de la red es esta idea de la red como plataforma y la idea de que hay ciertas aplicaciones que la empresa propondrá y que dependen de un conjunto básico subyacente de invenciones para habilitarlas básicamente. Entonces, lo que llamamos los sistemas operativos de la red y la infraestructura de esta, que creemos que son el núcleo de una red moderna, y luego están estas aplicaciones que son opcionales que se ubican encima de esto. Y esas opciones pueden ser necesarias en el sentido de cuáles son los objetivos o las necesidades del cliente para una jurisdicción en particular o una empresa de servicios públicos en particular. Pero fundamentalmente lo que queremos decir con núcleo es que estas inversiones admiten múltiples aplicaciones, ya sea dentro de las utilidades representadas por el azul o para otras como agregadores de R o desarrolladores de microredes que necesitarán estos diversos sistemas centrales para sus aplicaciones, para sus servicios o lo que buscan brindar. Y luego hay algunos sistemas operativos de mercado que también van de la mano, cosa como los DERMS, que se convertirán en un componente importante si se van a proporcionar algunos de estos servicios de R en el lugar. Siguiente, por favor. Así que esta diapositiva toma ese concepto y lo lleva a un nivel más profundo. Pueden ver los componentes principales que hemos identificado aquí. Esto se desarrolló durante varios años y creo que ahora tiene un promedio de 4 años y parece haber resistido mucho escrutinio. Y nuevamente, esto es básicamente para escribir que a medida que avanzas en este proceso, intentas comprender qué elementos son fundamentales para lo que se necesita lograr en tu área. Además de aquellas cosas que llamamos aplicaciones, que son módulos que pueden situarse en la parte superior de este núcleo y proporcionar valor según sea necesario, según se identifique en el proceso de planificación. Siguiente. Así que la siguiente diapositiva ilustra básicamente lo que quieres entender como punto de partida y puedes tomar ese diagrama como lo han hecho varias empresas de servicios públicos y comisiones y básicamente simplemente hacer un sombreado de alto nivel muy rápido para tener una idea de qué tan avanzado estamos en nuestra modernización en estas diversas dimensiones, reconociendo que en algunos casos tenemos implementaciones de campo, implementaciones de software que van en módulos o en el campo, unidades de módulos que se están implementando. Entonces, estas cosas pueden tener una vida en la que haya una evolución, pero es importante entender esto. Por lo general, no se deja solo en este tipo de vista pictórica, sino que hay un análisis más detallado que respalda esta vista conceptual del punto a nivel. Siguiente, por favor. Así que hoy hablamos sobre esta jerarquía y lo que he hecho aquí solo muestra dónde tiende a caer la modernización de la red en todo el país en términos de enfoque y la razón por la que estoy destacando que con la modernización de la red con respecto a las microredes es simplemente que hay tecnologías bastante sofisticadas que la empresa de servicios públicos debe implementar en sus sistemas para poder hacer que las microredes realmente funcionen de manera efectiva. Y en términos de lo que se está tratando de lograr con resiliencia y confiabilidad. Y pueden ver, como señalé anteriormente, que la confiabilidad y la capacidad de recuperación realmente cubre una amplia gama de este tipo de inversiones y luego se suman a la planificación de activos donde esto tiende a caer tradicionalmente en su alcance. Así que pueden ver que existe una necesidad, como si hubiera de diferentes grupos dentro de las empresas de servicios públicos que examinen estas diferentes dimensiones, si tienen diferentes procedimientos sobre estos diferentes temas, hay superposiciones y querrás comprenderlas para una utilidad en particular, para tu estado en particular, para poder entender cómo puedes asegurarse de obtener la cartera de inversión más eficiente y efectiva. Siguiente, por favor.
Y inversión secuencial, este tipo de gráfico de cascada se basa en las tecnologías que se seleccionen. Hay una secuencia lógica que podría suceder con respecto a las inversiones anteriores que son necesarias antes de realizar la siguiente. También hay, como estaba hablando de estas inversiones y aplicaciones centrales, nuevamente tiene un tipo similar de dependencias que se hace establecer. La otra cosa que han estado haciendo algunas empresas de servicios públicos, que creo que es algo bueno, es también ilustrar el valor que los clientes obtienen en el tiempo en términos de capacidades habilitadas, vinculándolo con esos objetivos generales. Y eso puede volverse difícil en la etapa inicial cuando tenemos inversiones centrales que necesitan establecer el núcleo y luego tienen las aplicaciones y son mucho más orientadas al cliente en términos de capacidad. Pero ustedes en algunas empresas de servicios públicos han hecho un buen trabajo en términos de superponer ese valor para el cliente y la acumulación de beneficios, por así decirlo, en términos de lo que habían visto en términos de capacidad. Siguiente, por favor. Gracias. Podemos pasar por alto la consideración, podemos volver a la otra, lo haremos al final. Ok, gracias, Paul. Siguiente, por favor. Fritz, ¿puedes bajar un poco la cámara, por favor? Sí. ¿Está mejor? Sí, solo trato de mantenerte en el marco. Ok, ¿está mejor? Vamos a ver. Ok, eso está interesante. Vamos a ver un poco más. Bien, gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Solo para retomar la presentación de Paul, el volumen 4 de la serie Modern Distribution Grid incluye un capítulo sobre monetización de la red, economía de la inversión, y hoy cubriré parte del material de ese capítulo. Me siento muy honrado de dar un paso atrás y comenzar con un poco de motivación. En los últimos años creo que ha habido un consenso creciente sobre cómo debería ser la visión de un sistema de distribución futuro. Es decir, la red de distribución moderna debería ser rica en información flexible, automatizada, segura, confiable y resiliente. Pero aún hay un consenso menos consistente sobre el enfoque y el momento de las inversiones para llegar allí, y en particular la evaluación económica de las inversiones en modernización de la red. Así es como se evalúan las inversiones de distribución, los procedimientos regulatorios. Es un obstáculo clave en la transición a la red de distribución moderna. Siguiente, por favor. Así que, ¿por qué la evaluación económica de las inversiones de modernización de la red es tan compleja y desafiante? En un nivel alto creo que hay al menos 4 razones. La primera es el desafío de equilibrar, encontrar un equilibrio entre una visión holística y una estrategia de inversión, por un lado, y la realidad de que muchos de los componentes de inversión de una estrategia de modernización de la red apoyarán diferentes objetivos y tendrán diferentes métodos de evaluación, por otro lado. El segundo desafío es mantener la separación adecuada entre las inversiones de distribución en las redes, inversiones en la red de distribución y las inversiones en recursos. Así que inversiones en la red que apoyan la generación distribuida versus la generación distribuida en sí. La tercera es que muchas inversiones en modernización de la red tendrán beneficios conjuntos e interdependientes, y esto significa que los beneficios son difíciles de aislar y dependen de otras inversiones. Finalmente, el cuarto desafío es la incertidumbre, incluida la incertidumbre de los costos, el momento de la necesidad de la tecnología, la madurez y los posibles obsolescencias de dicha tecnología. El siguiente, por favor. Bien, en el capítulo 5 de la red de distribución moderna informamos o intentamos desarrollar un marco de evaluación económica para ayudar a abordar algunos de estos desafíos. Este marco tiene 3 etapas: planificación, implementación y evaluación. La etapa de planificación incluye muchos de los elementos de los que Pablo ya habló. Y así, en esta etapa de planificación, los reguladores y las empresas de servicios públicos desarrollan y priorizan objetivos, establecen límites de gasto, por lo que los límites a las inversiones de servicios públicos, gasto en el sistema de distribución, los reguladores coordinan estos procesos. Entonces, este tipo de problemas que ya se mencionaron, y por lo tanto, abarcarían desde
a la planificación de recursos hasta los casos de tarifas de los servicios. Las empresas y los reguladores identifican diferentes necesidades de inversión y prioridades y plazos de las necesidades. Como parte de este proceso, las empresas y los reguladores desarrollan una taxonomía para categorizar las inversiones basadas en diferentes impulsores de inversión con el fin de evaluar esas inversiones y entraré ahí un poco más en detalle en un segundo. El siguiente paso es que las empresas de servicios públicos realicen inversiones en distribución, evalúen finalmente las inversiones en función de las métricas de rendimiento y adapten las estrategias de inversión como consecuencia. Este proceso de evaluación y adaptación continua es realmente fundamental para todo el proceso, porque no hace falta decir que nunca haremos todo bien la primera vez. Tenemos que aprender y adaptarnos. Por lo tanto, incorporar ese aprendizaje, adaptación en el tipo de proceso en que evaluamos e implementamos inversiones es realmente fundamental. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. De alguna manera las cifras no aparecieron, pero dentro de este marco, solo para dar un poco más de contexto sobre cómo se puede orientar la evaluación económica, dentro de este marco económico que hemos desarrollado en este informe, la categorización de la inversión es uno de los elementos más importantes y quería dar un poco más de detalles al respecto. Para categorizar las inversiones tenemos 4 categorías en el informe. Inversiones en plataformas centrales, por lo que las inversiones centrales que puedo acá de mencionar tienen beneficios conjuntos e interdependientes. Por ejemplo, podría tratarse de un sistema de gestión de distribución avanzado, inversiones más caras en sistemas CADA, inversiones que son necesarias para cumplir con los estándares de confiabilidad y seguridad o que son necesarias para integrar prácticamente los recursos energéticos distribuidos. Estos podrían ser, por ejemplo, actualizaciones de circuitos y partes del sistema de distribución que tienen una confiabilidad crónicamente baja. La tercera categoría que tiene beneficios netos para el cliente, lo que significa que estas inversiones conducirán a beneficios netos reducidos en forma de facturas reducidas para algunos o todos los clientes. Y lo que es importante, nuevamente, esto no es el recurso en sí, no es la generación distribuida en sí, es la inversión en la red para respaldar la generación distribuida. Y finalmente, en las últimas categorías están las inversiones que son impulsadas por la elección del cliente. Estos podrían ser cosas como inversiones comunitarias, subterráneos o costos de interconexión de clientes que se desencadenan a través del proceso de interconexión. Para inversiones conjuntas de beneficios y de cumplimiento, abogamos por utilizar al menos la metodología cost-split y esto significa es que las inversiones escogemos los beneficios que traen a menor costo y esto hace que podamos manejar dentro del marco de menor costos y para los inversionistas esto trae un mejor beneficio y el análisis de costos y para los clientes la elección de los beneficios y desde un punto de vista regulatorio necesario ese análisis de costo-beneficio. Y este abordaje ha sido utilizado durante varios años para la modernización de la red. Por tanto, existen muchos enfoques diferentes para la categorización de inversiones, así que aquí hay una ilustración rápida de un enfoque un poco más detallado para clasificar las inversiones con fines de evaluación. Categorizamos en primer paso esas inversiones por objetivos, y eso es de lo que habló Paul. Tenemos 4 objetivos aquí. Primeramente, nuestra plataforma central, que son las inversiones que permitirán otro tipo de inversiones. Luego, la eficiencia económica, que estas inversiones son las que reducirán los costos y mejorarán la eficiencia de costos general del sistema. En tercer lugar, serían los recursos que ayudan a integrar los recursos energéticos distribuidos. Y finalmente, sería la confiabilidad y resiliencia. Luego organizamos las inversiones mediante diferentes impulsores de inversión y métodos de evaluación, por lo que los tipos de inversiones de integración ER centrales o estándares mínimos impulsados por políticas incluirán en este enfoque de menor costo que se ajusta las inversiones de modernización de la red necesarias para respaldar las tasas variables del tiempo y los programas de servicios públicos y la energía distribuida y la integración de recursos energéticos y la adquisición
de alternativas sin cables, se incluirán dentro de un marco de análisis de costos-beneficios más tradicional, la integración de DR impulsada por el cliente, las inversiones de confiabilidad impulsadas por el cliente serán autosuficientes. Siguiente, por favor. Así que solo un breve resumen para tratar de resumir todo esto. En primer lugar, la evaluación económica de las inversiones en modernizaciones de la red es compleja y desafiante. Es importante, por lo tanto, tener objetivos claros, una planificación sólida y coordinada, por lo tanto, lidiar también con algunas de las partes superpuestas de las empresas de servicios públicos en el proceso regulatorio y tener inversiones de evaluación específicas. Todo esto puede ayudar a abordar algunos de los desafíos que enfrentamos al evaluar las inversiones en modernización de la red. Evaluación de objetivos, que esto lo podemos utilizar para ayudarnos a evaluar de una mejor manera esas diferentes inversiones, para poder utilizar el menor costo que mejor se adapte a las inversiones que tienen beneficios conjuntos interdependientes o para aquellas que cumplían con mandatos de las normas y políticas. Podemos también utilizar análisis costo-beneficio para inversiones que esperamos tengan beneficios netos para el cliente y podemos asumir que los beneficios netos que son impulsados por la elección del cliente serán autosuficientes de soporte y desde una perspectiva regulatoria no necesitarán el análisis costo-beneficio. Planificación, a tener un límite de gasto de planificación sólido, por lo que establecer límites sobre lo que se puede gastar en las empresas de servicios públicos. Los pilotos y la implementación de procesos de evaluación de desempeño, Expo, son herramientas para incorporar el riesgo en el proceso que se toma para la toma de decisiones de inversión. Probablemente, por último, es importante contar con métricas de rendimiento integradas al comienzo de este proceso que realmente se vuelve fundamental para respaldar el proceso. Siguiente, por favor. Así que para cerrar, una parte clave para hacer desde una perspectiva regulatoria, hacer las inversiones correctas o más inteligentes en la modernización de las redes, hacer las preguntas correctas. Aquí hay una lista de estas preguntas que los estados reguladores pueden hacer en sus empresas de servicios públicos y voy a repasar rápidamente. Como lo mencionó Paul, los objetivos se han establecido de la política de regulación o se han propuesto para la empresa de servicios públicos. Parece que la respuesta es que en muchos estados probablemente no. En segundo lugar, que objetivos están respaldados por diferentes mediciones en métodos de modernización de la red, así mapeado diferentes inversiones y diferentes objetivos. El tercero es cómo se deben coordinar los procesos de planificación afectados por la modernización de la red. Desde los casos de tarifas de servicios públicos hasta el proceso de planificación de distribución. ¿Cómo podemos coordinar mejor los procesos? Por ejemplo, poniéndonos un solo procedimiento o usando un procedimiento integrado. En cuarto lugar, ¿cuáles son los impulsores de las diferentes inversiones o cómo podrían evaluarse? En quinto lugar, ¿cuál es el ritmo y el alcance del cambio esperado durante el periodo de planificación y cómo se aborda el proceso de la modernización de la red? Así que si no esperamos mucha adopción de recursos de energía distribuida, entonces necesitamos muchas inversiones para respaldarla. A continuación, ¿cuáles son los niveles razonables de gasto y los impactos de las tarifas para las inversiones de la modernización de la red? ¿Cómo establecemos los niveles adecuados del gasto? Luego, ¿qué métricas de rendimiento se deben utilizar para evaluar las inversiones? ¿Cómo debería incorporarse la gestión de riesgos en la priorización de inversiones y la toma de decisiones basadas, por ejemplo, cosas como la obsolescencia de la tecnología? Tenemos un punto de partida claro para la modernización y por último incorporan las plantas de la red moderna la flexibilidad necesaria para hacer frente a la incertidumbre tanto en nuestras necesidades, por ejemplo, si tenemos una rápida adopción de vehículos eléctricos y para poder incorporar mejor las tecnologías emergentes a medida que se desarrollan diferentes tecnologías.